Buenos días, aprendices. Vamos a estudiar la fuerza gravitatoria. Este es un vídeo introductorio para los problemas de los próximos días. Recordad que la fuerza gravitatoria es una de las 4 interacciones de la naturaleza junto a la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. La interacción gravitatoria afecta a las masas. Pero de todas esas 4 interacciones que hemos dicho, es la que tiene un valor más pequeño, digamos. Entonces, solamente va a ser relevante cuando las masas de las que estemos hablando sean grandes masas, como las masas de los planetas o las masas de las estrellas, es decir, las masas de los astros. Por tanto, el escenario que nosotros vamos a trabajar es el siguiente. Estamos en las proximidades de un astro, pues un planeta, un satélite que tiene una masa enorme, del orden 10 a la 24 y para arriba kilogramos. Entonces esta masa está afectando el espacio, cada punto X y Z del espacio a su alrededor, este punto A, por ejemplo, cada punto a su alrededor, y está creando unas ciertas condiciones en ese punto que nosotros vamos a poder medir. Y a eso le vamos a llamar un campo gravitatorio, el entorno de ese astro. Y vamos a ver cómo se mueven las masas, las otras masas, que nosotros situemos en ese punto del entorno de ese astro, que estarán describiendo pues a lo mejor unos movimientos alrededor, en órbitas, y veremos a ver. Entonces, a nuestro campo gravitatorio, que es, hemos dicho, el entorno de esa masa, le vamos a asignar a cada punto, a cada uno de estos puntos del entorno, 2 valores. Uno va a ser un valor vectorial, que es la fuerza precisamente, la fuerza gravitatoria en ese punto, y otro va a ser un valor escalar, que no va a ser vectorial, por tanto, que lo vamos a llamar energía potencial. Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo un astro con una masa de... Bueno, vamos a ponerlo aquí a un lateral para... Ese es el centro del astro. Tiene una masa. Y en este punto A del entorno del astro, que está a una distancia R, yo voy a definir 2 magnitudes. Una vectorial, que es una fuerza, que es precisamente la fuerza gravitatoria. Una fuerza, un vector, y además le voy a asignar un valor que no es un vector, que es un valor escalar, que es una energía potencial. Cada punto, cualquiera de todos estos puntos del entorno del astro, van a tener asociado un vector fuerza gravitatoria y un vector energía potencial gravitatoria. Digamos que la cosa sería un poco que cada punto del entorno X y Z va a tener definido un vector fuerza, que tiene unas componentes en cada una de las direcciones del espacio. Cada uno de los puntos, hemos dicho un punto A, X y Z, le asociamos un vector fuerza. Pero además, a cada punto le vamos a asociar, es decir, a cada punto de R3, X y Z, cada punto A, le vamos a asociar un número. Y a ese número le vamos a llamar energía potencial de ese punto A. Energía potencial de A. Ahora veremos cómo definimos la energía potencial de cada punto. Y con estas 2 cosas iniciales vamos a trabajar. Como hemos dicho, veamos esto. El campo gravitatorio que crea esa masa alrededor es un campo de fuerzas centrales. ¿Qué quiere decir eso? Pues todas las fuerzas desde cada punto van dirigidas hacia el centro del astro.
Esos son los vectores, las líneas de fuerza del campo. Todas tienen esa dirección hacia el centro, por eso se llaman centrales, y además su sentido es hacia el centro. Luego veremos cuando trabajemos en el campo eléctrico que dependiendo del signo de la carga, la fuerza puede ser positiva o negativa, o sea, es decir, la fuerza iba a cambiar de sentido, pero en el campo gravitatorio no pasa esto. En el campo gravitatorio las fuerzas siempre son hacia el centro de la masa que está creando el campo. Esto es fácil verlo, porque la percepción que nosotros tenemos desde que nacemos es que todos los objetos caen. Este objeto de tener un momento lineal cero, su velocidad es cero, aquí ha pasado a tener una velocidad. Eso ha sido porque hay una fuerza que le está produciendo un cambio de momento lineal. Entonces, esta fuerza es la fuerza del campo gravitatorio. Estamos en el campo gravitatorio terrestre. Nosotros no nos podemos sustraer de ese campo. Cualquier cosa que estuviera a una cierta distancia de la superficie, si nosotros la soltamos y no está sujeta, va a caer hacia la superficie. Eso es el movimiento de cualquier masa en el entorno de ese astro. Eso nosotros lo vemos, lo sabemos, pero en tiempos, por ejemplo, de Newton, pues no se tenía tan claro que los movimientos también de la Luna, por ejemplo, se debieran precisamente a ese campo gravitatorio. Él y otros como él, mentes ahí geniales, se preguntaron precisamente, ¿está la Luna cayendo? O sea, la Luna cae también hacia... Si todos los objetos caen hacia la Tierra, la Luna cae, y efectivamente la Luna cae. La Luna cae, lo que ocurre es que tiene la suficiente energía cinética desde el principio de su movimiento para ser puesta en órbita. Fijaos, esto... Vamos a ver. Nosotros, este es nuestro astro. Si nosotros conseguimos imprimir una energía cinética inicial, estamos aquí en una montañita, bueno, que sea, y lanzamos con una cierta, no tirándolo hacia la Tierra, sino con una cierta, un movimiento parabólico, pues lanzamos un objeto, caerá aquí, un poco más adelante. Nosotros le estamos dando una cierta energía cinética, es decir, una velocidad. Le damos una cierta velocidad y el objeto cae hacia aquí. Si nosotros aumentamos la energía cinética, caerá un poco más. Si es suficiente, vamos a conseguir poner en órbita el objeto, en órbita circular. Si todavía digamos que seguirá con esa energía cinética que le hemos proporcionado inicialmente, el objeto seguirá en órbita porque hay una fuerza, que es la fuerza gravitatoria, que es una fuerza central, que es como si en el caso de, por ejemplo, una onda o cualquier cosa que estéis girando, si os dais cuenta. A ver, tengo yo aquí algo giratorio. Pues yo tengo esto y me pongo a hacerlo girar. Esto está girando, está describiendo un movimiento circular. ¿Por qué? Porque está sujeto a una fuerza central, que es la tensión de la cuerda. Si esto se soltase, en un punto determinado, saldría en línea recta y se despediría y dejaría de tener un movimiento circular. Si conseguimos poner en órbita algo alrededor es porque le hemos dado una cierta energía cinética inicial suficiente para que, digamos, vencer la caída a tierra, y lo hemos puesto en órbita. Y ahí se mantiene debido a la fuerza gravitatoria central. Si combinamos estas dos cosas, fuerza gravitatoria, fuerza centrípeta, que es esto, la fuerza centrípeta, masa, velocidad al cuadrado y r, distancia de ese punto al centro, y fuerza gravitatoria, que hemos dicho que era valor absoluto, constante de la gravitación, bueno, todavía no lo hemos dicho, pero bueno, lo he puesto, lo habéis visto en el constante de la gravitación universal, masa del planeta, la masa que está girando aquí, y el radio al cuadrado. Estas
esta igualdad va a ser, digamos, el eje de todos nuestros problemas. Nos va a permitir resolver la mayoría de los problemas que vamos a utilizar. Si lanzamos con mayor energía cinética inicial, ahora describirá una órbita elíptica. Lo habremos puesto una órbita elíptica. Pero si todavía lanzamos con más fuerza ese objeto, conseguiremos que escape a la atracción de esta fuerza central, de esta fuerza gravitatoria. Y el objeto describirá una parábola y se irá hacia el infinito, fuera del campo gravitatorio terrestre o del astro que sea este. Entonces, esto será ya una parábola e incluso todavía más, con mayor fuerza, será una hipérbola y saldrá fuera. Eso depende de... Bueno, esta es un poco la idea de lo que vamos a hacer. Todos los cuerpos caen hacia el astro. Si tienen la suficiente energía cinética, se pueden mantener en órbita alrededor de él. E incluso pueden escapar, con la suficiente energía cinética inicial, pueden escapar de la influencia del campo gravitatorio. Volvamos al esquema inicial, en el que hemos dicho fuerza gravitatoria, campo gravitatorio alrededor del astro, esa fuerza es central. Vamos a ver un poco por qué este vector que asignamos a cada punto, que es la fuerza gravitatoria, ¿por qué tiene este sentido negativo? Porque el U sub R que hemos puesto aquí, es un vector unitario. A ver, hemos dicho, esto es una magnitud vectorial. Por lo tanto, no nos vale solo con decir, vale, la fuerza esta es 5 newtons. No, hay que decir en qué dirección y en qué sentido. Entonces, como nosotros definimos, este es el astro, este es el centro del astro, y definimos, digamos, un vector unitario U sub R desde el centro del astro. Y como hemos dicho que las fuerzas siempre son centrales hacia el centro del astro, todo lo que pongamos, cualquier masa alrededor, va a ir hacia el centro, va a caer hacia el planeta. Esta fuerza tiene el sentido contrario al vector unitario que hemos definido desde el centro del planeta. Este es el vector unitario, por eso tiene este sentido. Menos, porque es contrario al del vector unitario, que nosotros es nuestro vector unidad. Tenemos un sistema de referencia que es el centro del planeta y un vector unitario, igual que cuando tenemos los ejes, tenemos un vector y, un vector j y un vector k, que son los vectores unitarios en las direcciones de cada eje. Pues en este caso lo mismo, nuestro vector radial es el vector unitario radial desde el centro del planeta. La fuerza va hacia el centro, por lo tanto tiene sentido negativo. Ese es el sentido de este signo negativo. Segunda cosa interesante. Bueno, antes de definir la energía potencial y cómo la definimos, vamos a seguir con el esquema. Decimos que el campo gravitatorio, además de ser un campo de fuerzas centrales, es un campo conservativo. Eso precisamente es lo que nos ha permitido asociarle a cada punto una energía potencial. ¿Y qué quiere decir que sea conservativo? Pues entre otras cosas quiere decir que el trabajo que realizan las fuerzas del campo para mover una masa desde un punto A a un punto B, ese trabajo todo entero se va a transformar en energía cinética. Esto es incremento de energía cinética. Es decir, energía cinética que tenga aquí al final cuando llega, menos la energía inicial que tenía aquí. En este caso, como estaba quieto, era 0. Entonces, cuando todo el trabajo que realiza la fuerza del campo para desplazar una masa se transforma en energía cinética, no se pierde nada por el camino, decimos que el campo es conservativo. Y luego veremos qué consecuencias tiene esto. Pero ahora vamos a ver esto de aquí. Y luego más tarde definiremos la energía potencial. ¿Qué vamos a usar para caracterizar el campo? Pues bueno, podríais decir, bueno, ya tenemos la fuerza y tenemos la energía potencial en cada punto, con eso vale. Lo que ocurre es que hemos dicho, fijaos aquí, la fuerza es la constante de la gravitación universal, la masa del planeta, una masa cualquiera, que puede ser cualquier masa que se ponga en el entorno del astro,
y la distancia del punto en el que se ponga la masa al centro del planeta. Y la energía potencial es lo mismo, pero dividido por R en lugar de R al cuadrado. Y además recordad que no es vectorial, que es escalar. No necesita ningún vector ni ninguna dirección, es un número. ¿Qué pasa? Que los dos dependen de la masa que pongamos. Para no tener que depender de la masa, vamos a digamos, a ver la fuerza en cada punto por unidad. La fuerza por unidad de masa, dividiendo por la masa, con lo cual se nos va la masa y nos queda lo mismo, pero sin masas pequeñas. Esto sería la fuerza por unidad de masa y la energía potencial por unidad de masa, dividiendo por la masa. Y ya no depende de la masa. Pues estas dos magnitudes son las que utilizaremos fundamentalmente para caracterizar un campo. Es decir, en cada punto va a haber una intensidad G, que es este vector, de nuevo un vector, porque es el vector fuerza por unidad de masa. Y un escalar, un número, que es el potencial, que es la energía potencial de cada punto por unidad de masa. Y así ya no depende de la masa que pongas en ese punto para medirlo. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a abordar el tema de la energía potencial y cómo se define la energía potencial en cada punto.